Buenos días. ¿Me avisan si se ve o no se ve? Sí se ve. Excelente. Vale. Vamos a empezar. Permítanme. Ok. Bueno, vamos a empezar con la segunda clase de enzimas, que es acerca de la cinética enzimática. Antes que nada, antes de empezar, yo quiero saber si hay dudas en específico de la clase para poder resolverlas, ¿no? O si no, puedo ir haciendo preguntas respecto a lo que, pues, se ha visto en la clase. Pero si tienen dudas de lo que se ha visto en la clase, es el momento. Yo puedo resolver las preguntas. ¿No? ¿Sí? De las dos clases. Tanto de cinética enzimática como de regulación. Dime, Jocelyn. Buenos días, licenciado. Fíjese Buenos que yo días. tengo una duda con la ¿Sí? ecuación de Michaelis-Menten. O sea, no entiendo cómo se puede utilizar en sí la fórmula ya como la ecuación, porque sí entiendo lo que son los gráficos, pero la ecuación en sí no logro comprenderla. A ver, yo tengo una pregunta para ti. Lo que tú tienes de dudas respecto a la ecuación es cómo se utiliza o para qué se utiliza. O sea, O sea, ¿para qué y cómo? Porque, o sea, sí sé que es la de la velocidad inicial igual a tal cosa, pero ¿para qué se utiliza? ok, ok. Vale, vale, vale. Mira, sé que en la clase probablemente no le dimos un uso un poco escueto porque lo que hicimos fue determinar, predecir más que nada, velocidades de reacción. Mira, lo que se ocupa más que nada principalmente, la ecuación de Michaelis-Menten. Recuérdate que tiene la ecuación de Michaelis-Menten tiene parámetros cinéticos importantes, como por ejemplo la constante de Michaelis, que es la Km, y la velocidad máxima. Entonces, ¿para qué sirve la ecuación de Michaelis-Menten? Primero, para determinar parámetros importantes de las enzimas, como la afinidad o esta velocidad máxima, esta capacidad máxima de la enzima bajo una saturación grande. Al mismo tiempo, podemos predecir velocidades enzimáticas. Sí, podemos predecir velocidad, como lo que hicimos en la clase. Sí, podemos también hacer la evaluación de inhibidores. Cuando nosotros evaluamos la ecuación de Michaelis-Menten, podemos hacer el inverso y podemos hacer el gráfico de Line-Wevenberg, pero también con la ecuación de Michaelis-Menten es la base para la evaluación de los inhibidores. Y entonces, estos inhibidores, lo de la inhibición competitiva, lo de la mixta, todo eso que vimos en la de regulación, haciendo uso de la ecuación de Michaelis-Menten, nosotros podemos ver cómo existen estas modificaciones, ya sea en la constante de Michaelis o, por ejemplo, en la velocidad máxima. ¿Sí? Estos son como los usos más útiles. Hay otras aplicaciones, hay otras aplicaciones. Hay aplicaciones experimentales para cuando se trabajan con inhibidores o cuando se trabajan con procesos fisiológicos. Existen otros tipos de usos, pero principalmente los usos más importantes es para determinar parámetros cinéticos importantes como la constante de Michaelis, la velocidad máxima, una predicción como tal de las modificaciones que se pueden generar por los inhibidores, ya sea por el tipo de inhibición que sea que estuvimos estudiando, cómo se modifican la Km y la velocidad máxima, una predicción de la velocidad de reacción
Y eso principalmente es lo más importante de para qué se utiliza. Porque recuerda que la ecuación de Michaelis la vamos a poner aquí. Vamos a poner acá, aquí está. Ahí está. Tiene velocidad máxima multiplicada por sustrato dividida entre km más la concentración de sustrato. Entonces, recordemos que concentración de sustrato es la S y km es constante de Michaelis-Menten, que es la concentración de sustrato a la cual la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Y la velocidad máxima como tal es esa velocidad máxima alcanzada cuando la enzima está completamente saturada con sustrato. ¿Sí? Y lo que obtenemos ahí es una velocidad inicial en un punto exacto de la reacción. Entonces, más que nada eso es lo que te comento, eso que te comentaba es como el uso de la ecuación de Michaelis-Menten. No sé si te dejo más perdida o te dejo bien ya con el qué usos se pueden utilizar, qué usos se pueden dar con la ecuación de Michaelis-Menten. Sí, ya, más claro, porque sí había visto de que, por ejemplo, en cada uno de esos puntos de esa gráfica, como que la ecuación cambia, pero es por lo que dicen de que cuando el sustrato sea igual a la KM o cuando el sustrato sea menor al KM y todo eso, ¿verdad? Pero sí, ya Claro. entendí. En este punto recordemos de que la velocidad, o sea, hay ciertas partes que nosotros podemos eliminar de la ecuación al momento en específico de ciertos puntos, determinados puntos. Como por ejemplo el punto B, en donde exactamente tenemos la concentración en el punto de KM, y nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué KM es lo que nos dice la teoría, que es la concentración a la cual la velocidad es la mitad de la velocidad máxima? Nosotros eso lo podemos explicar matemáticamente, así como podemos explicar matemáticamente el comportamiento del punto C como del punto A. Por ejemplo, el punto C, nosotros estamos diciendo de que la velocidad en ese punto es, vamos a ver si puedo poner, sí, la velocidad en ese punto es igual a la velocidad máxima. ¿Sí? Es equivalente a la velocidad máxima. No igual, sino equivalente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasa es que en ese punto la Km más concentración de sustrato nos va a dar algo que es similar a la concentración de sustrato. ¿Por qué? Porque en este punto la Km es tan baja a comparación de la concentración de sustrato que Km más la concentración de sustrato es equivalente principalmente a la concentración de sustrato, ¿sí? Eso eventualmente podemos eliminarlo matemáticamente con así, concentración de sustrato, lo eliminamos matemáticamente y nos queda que la velocidad inicial es, eh, vamos a decirlo, equivalente a la velocidad máxima en este punto de acá. En este punto de acá no, porque decimos, bueno, la Km es igual a la concentración de sustrato en ese momento en específico. Quiere decir que es 2 veces la concentración de sustrato. Es por eso que en este caso podemos eliminar sustrato acá, concentración de sustrato, pero nos queda dividido entre 2, velocidad máxima entre 2. ¿Sí? Y en este punto de acá, en este punto A, ¿sí? En este punto de aquí, lo que tenemos en este caso en específico es que como todavía no hemos llegado a la KM ni hemos llegado a la velocidad máxima, son valores que son constantes, son una constante como tal, pero no hemos llegado a esos valores. Es por lo tanto que la velocidad inicial va a depender principalmente del sustrato únicamente y es en donde hay ese crecimiento que pareciera exponencial. Recuerden que esto es una hipérbole y esta prácticamente es la explicación de esos 3 puntos importantes, ¿no? Este punto de crecimiento exponencial, el punto en donde hay un punto de inflexión, en donde el 50% de los sitios activos están saturados, ¿sí? Que es el punto en donde tenemos la concentración igual a Km, y el punto C en donde a pesar de que incrementemos la concentración, no vamos a incrementar la velocidad máxima, no vamos a llegar a la velocidad máxima, la cual es algo hipotético como tal. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta, así como Jocelyn.
yo con todo gusto se las resuelvo. Si no vemos de a poquito las cosas. De a poquito, tal vez. Excelente, perfecto. Está bien. Vale, entonces, cosas importantes que vamos a revisar. Recordemos que con respecto al funcionamiento de las enzimas, recordemos que hay una disminución en la energía de activación, ¿sí? Entonces, yo, bueno, voy a aprovechar de hacerles preguntas que pues, tal vez, sí, imagínense, pueden venir en el parcial, yo no sé, y esto les puede ayudar. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, a Alison Rachel Celis, ¿qué? ¿Pero por qué se fue? No, se fue. Se fue. Cuando le voy a preguntar a Génesis Nicole. A ver, Génesis Nicole, ¿qué es lo que me permite a mí disminuir la energía de activación? Las enzimas. Sí, las enzimas. ¿Y de dónde obteníamos la energía que disminuía la energía de activación? ¿Te recuerdas? No, licenciado. Ah, perfecto. Eso, pues, aquí vamos a resolver la pregunta, tranquila. Se obtiene de la energía de fijación que hay de la interacción entre la enzima y el sustrato, ¿sí? Eso disminuye la energía de activación. Eso hace que tengamos un punto más bajo de energía y por lo tanto las barreras energéticas sean más fáciles de poder, vamos a decirlo, de poder sobrepasar. Recuérdense que estas barreras energéticas son importantes. Estas barreras energéticas son importantes porque hacen que las reacciones no sean espontáneas. Entonces, al hacer que las reacciones no sean espontáneas, se puede permitir una especificidad de qué tipo de reacciones se llevan a cabo, bajo qué niveles energéticos. Y las enzimas, esto de la cantidad de energía de activación, es algo que vuelve más específico a las enzimas, puesto que se necesita un estado de activación específico, se necesita una disminución de energía en específico, y hay unas barreras energéticas en específicas, ¿sí? Entonces, recordemos que hay una disminución. Entonces, si hay una disminución en la energía de activación, lo que yo voy a tener principalmente es un aumento en la velocidad de reacción. ¿Sí? Yo voy a tener un aumento en la velocidad de reacción. Entonces, por ejemplo, si yo preguntase, vamos a ver, le vamos a preguntar a alguien más otra preguntita. Si yo le preguntase vamos a ver, a Marcela Elizabeth Santos. Marcela, ¿cuál sería tu idea o cuál sería tu respuesta si yo te digo cuál es la principal función de una enzima como tal entonces? Acelerar una reacción. Correcto, correcto, acelerar una reacción, vamos a aumentar la velocidad de reacción, no vamos a tener, no tocamos como tal el equilibrio. Y como tal, lo hacemos mediante ¿qué? Bueno, mediante la disminución de la energía de activación. Sí, perfecto, excelente, muy bien. Vaya, ven que saben. A ver, sigamos. ¿Dudas? ¿Dudas sobre esto el funcionamiento de las enzimas? ¿Hay dudas sobre la formación del complejo enzima-sustrato? Bueno, esto ya lo vieron en la primera clase, la formación de los complejos, pero yo les recuerdo, se forman los complejos enzima-sustratos, aquí ya se han unido, se han alineado y este complejo enzima-sustrato está listo para favorecer la transformación química. Aquí ya se ha formado, ya se ha transformado, aunque no se ha liberado, pero ya se ha transformado químicamente el compuesto, ya está como enzima producto, y obviamente se tiene que liberar el producto para que la enzima quede libre, ¿verdad? Porque si no, no pudiese entrar a un nuevo ciclo catalítico. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. A ver,
Dime, Jessy. Quiero saber si tengo bien entendido eso, y es que cuando está el complejo enzima sustrato es cuando se encuentra en el estado de transición, y ese estado de transición es cuando en sí ya se ha logrado como llegar a la punta de esa colinita de cuando hablamos de la energía de activación, o sea, como que ya ha logrado disminuir esa energía de activación y por lo tanto aumentar la velocidad de reacción, ¿o no? A ver, ok. Primero que nada, recordemos que el estado de transición es algo muy inestable, es de corta duración. Entonces la pregunta es, si cuando estamos en el complejo enzima sustrato, estamos en el estado de transición. Eso es. Sí. Vaya, perfecto. Pues fíjate que no necesariamente, no es como que estemos en el estado de transición, sino que lo que hace el complejo es facilitar a que haya un proceso en donde se llega al estado de transición. Es como que cuando se forma el complejo de enzima sustrato, se facilita la llegada a poder llegar al estado de transición, pero no está en ese momento en un estado de transición, porque un estado de transición es muy inestable, es muy cortito, y los cambios que están formándose, ya sea si se están rompiendo o se están formando enlaces, son rápidos, es un momento corto, pero no es que estemos en un estado en donde tengamos ahí formado el complejo, no es que digamos, bueno, en este exacto momento tenemos el estado de transición, en ese momento cuando estamos en el complejo enzima sustrato. No, el complejo enzima sustrato nos ayuda a llegar al estado de transición, y cuando llegamos al estado de transición, este cambio es rápido y llegamos ya después al complejo enzima producto. Es por eso que tenemos estos momentos. Recuérdate que el estado de transición es un estado de alto, así como tú decías, estado alto energético. Y si te fijas, existen valles en el estado de transición, en el complejo enzima sustrato y el complejo enzima producto. Existen pequeños valles. Estos pequeños valles quiere decir que hay una estabilización cuando se han unido entre la enzima y el sustrato, y la enzima y el producto, pero ese complejo enzima sustrato, el que tenemos aquí, solo nos facilita la llegada al estado de transición, pero ahí estamos en un estado estabilizado por la unión entre la enzima y el sustrato. Entonces, en respuesta corta, en el complejo enzima sustrato no es que estemos en el estado de transición, solo nos facilita llegar al estado de transición. ¿Sí? Sí, gracias. Excelente, perfecto. Dime, Génesis, vamos, pregunte. Entonces, para ver si comprendí junto con lo que dijo mi compañera, entonces la enzima es la que va a disminuir la energía de activación porque va en la colina, y cuando llega ahí como a la punta, entonces se da lo que es el complejo de enzima sustrato, y este es lo que va a hacer como que la va a reducir, ¿verdad? Por eso va para abajo otra vez. Porque se unió al sitio activo, el complejo. Vaya, lo que tú me dices, lo primero, lo de si la enzima disminuye la energía de activación, sí. La principal función de la enzima es eso, disminuir la energía de activación. Lo segundo que tú me dices es lo adecuado. Lo que tú me dices, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se está disminuyendo? Pues formando el complejo enzima sustrato, ¿sí? La enzima le ofrece un ambiente favorable. Recuérdate los estados, aquí voy a ponerlos, los mecanismos de acción enzimática, y recuérdate lo que se hablaba de la catálisis por proximidad, que se generaba un ambiente de alta concentración y de alineamiento específico de las moléculas para que pudieran reaccionar, ¿sí? Para que pudieran reaccionar adecuadamente. Entonces, ¿cómo se está formando esto o cómo se está logrando esto? Es formando este complejo enzima sustrato, disminuyendo la energía de activación, y por eso lo que hace es estabilizar. Prácticamente lo que se hace es reducir la energía del estado de transición. Se estabiliza ese estado de transición, o sea que se disminuye la energía para llegar a este estado de transición,
¿sí? Y es así como se logra que se pueda disminuir la energía de activación y cómo funciona la enzima, Génesis. No sé si eso te deja como que más en claro. Recuérdate que Sí, la enzima, perfecto, perfecto. Recuérdate que la enzima tiene varios, o sea, se le han estudiado varios mecanismos para el cual puede hacer su acción enzimática y uno de ellos era la catálisis por proximidad. Recuérdate que hay más, la catálisis ácido-base, catálisis por tensión cuando se quieren romper enlaces o la catálisis covalente cuando se forman los enlaces. Pero en este caso es muy importante recordar la catálisis por proximidad porque lo que pasa es que cuando se forma este complejo enzima-sustrato hay un ambiente favorable para la reacción. Es un ambiente de alta concentración y de correcta alineación de las moléculas. Esto, la gracia de esto es que se ofrezca un ambiente adecuado para poder llegar a un estado de transición y recordemos que la función principal de la enzima va a ser disminuir la energía de activación de este estado de transición, que es esta barrera energética que lo que nos separa es de pasar de reactivos a productos, ¿sí? Entonces, muy importante eso. Perfecto, muy buenas preguntas, vamos, anímense a preguntar, anímense a preguntar. A ver, quiero ver. Dime, Alcides. Disculpe, ingeniero, solo quería terminar de entender el resto del mecanismo de acción enzimática, porque ya explicó usted el de catálisis por proximidad que tiene que ver con que el sustrato se alinee tanto con el sitio activo como con los cofactores de la enzima. Pero quisiera entender bien lo que son la catálisis de ácido-base por tensión y que catálisis covalente, porque el de tensión creo yo que es el que menos claro me había quedado, porque solo me acuerdo el modelo de la varita que se quiebra y que es más fácil quebrarla, por así decirlo, ya con la energía de activación de parte de la enzima. Ah, perfecto. Bueno, recuérdate tú que cuando hablamos de los mecanismos de acción enzimática, prácticamente son como, es una explicación de lo que sucede, por ejemplo, cuando, eh, vamos a decirlo, cómo se logra disminuir la energía de activación, cómo se logra acelerar la reacción. El que estábamos hablando, ¿sí? El que estábamos hablando, la catálisis por proximidad, hay un aumento de la concentración, por cierto, y les voy a dar un consejo de donde pueden encontrar, esto lo pueden encontrar en Harper, lo pueden encontrar los mecanismos, pero de manera generalizada, recordémonos que la catálisis, por ejemplo, la catálisis ácido-base, es este mecanismo en donde la enzima puede donar o aceptar protones para estabilizar cargas en el estado de transición. Por ejemplo, por ejemplo, un aminoácido puede tener una carga positiva. Si un aminoácido puede tener una carga positiva y está en el sitio activo. Entonces, este puede aceptar o donar protones. En este caso, este puede tener un aceptor de protones, un aminoácido con aceptor de protones, para relacionarse con el sustrato. ¿Sí? Por ejemplo, casos como por ejemplo, es la histidina. La histidina como tal actúa como una base. Y si actúa como una base, lo que va a hacer es recibir protones. ¿Sí? Entonces, prácticamente son reacciones ácido-base las que se van a estar dando acá. Entonces, la enzima va a donar o aceptar protones para estabilizar cargas. ¿Sí? ¿Con quién va a aceptar o donar protones? Con el sustrato. ¿Sí? La catálisis por proximidad es esto que les comentaba, que se genera una zona de alta concentración y hay una orientación adecuada, les comentaba. Quiere decir que la enzima lo que está haciendo es acercar adecuadamente los sustratos en el sitio activo, una orientación óptima. ¿Y qué es lo que genera esto? Esto genera de que hay un aumento en la probabilidad en la que se pueden formar las reacciones químicas, que esto nos lleva a la catálisis covalente, ¿sí? A la catálisis covalente. Que la catálisis covalente se forman intermediarios transitorios con la enzima para poder formar enlaces covalentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto reduce las energías de activación y es mucho más fácil formar los enlaces covalentes. Algo que, por ejemplo, cuando se habla acerca de la catálisis por tensión, es que se favorecen intermediarios, por ejemplo, intermediarios
que tengan más la forma de un estado transitorio a un producto que el sustrato inicial. ¿Por qué? Porque de esta forma se favorece más la conformación de los enlaces rotos, de esta lisis de enlaces a el enlace formado. Entonces, la formación de estos, vamos a decirlo, compuestos transitorios, están más guiados a la formación de la ruptura del enlace a la propia formación. Entonces, un resumen de esto, ¿cómo puede ser? Un resumen formal de esto. Orienta a los sustratos para favorecer la reacción, ¿sí? Orienta y genera una zona de alta concentración para favorecer la reacción. La catálisis ácido-base, reacciones ácido-base en donde la enzima puede donar o aceptar protones para estabilizar cargas, ¿sí? Como los grupos funcionales. Por ejemplo, yo les comentaba en este caso, aquí, en donde, por ejemplo, la enzima podía tener un grupo carboxilato, ¿sí? Y el sustrato podría tener un grupo amino. Entonces, el grupo carboxilato, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, el grupo carboxilato es capaz de ¿qué? De poder aceptar protones, ¿sí? De poder aceptar protones. Tiene una carga negativa que va a estabilizar la carga positiva del sustrato. Claro, cuando llegamos a estos puntos en donde se nos altera el pH, porque esto también tiene que ver con el pH del medio, esto es muy importante. Los protones del medio acuoso intervienen en estas catálisis ácido-base. Eso nos puede afectar que tengamos el caso en donde se nos se nos desprotona por completo todos los compuestos, todos los grupos funcionales, y tenemos un grupo carboxilato completamente desprotonado, pero en este caso ya no vamos a tener protonado al grupo amino. El grupo amino ya no va a estar completamente protonado, sino que va a estar neutro. Pero si nosotros bajamos el pH, el grupo carboxilato se va a protonar y el grupo amino se va a protonar por completo. Entonces ya el grupo carboxilato de la enzima va a estar neutro y el grupo amino va a estar completamente cargado. Esto es un ejemplo en el cual tengamos un grupo amino, por ejemplo, en el sustrato y un grupo carboxilato en la enzima. Ejemplo, ¿no? Ejemplo hipotético. Y es por eso que aquí afecta los protones del medio acuoso y también los grupos funcionales. Pero lo que se busca es estabilizar cargas. La catálisis covalente se forman intermediarios covalentes transitorios para favorecer la formación de enlaces covalentes. Caso contrario, se forman intermediarios transitorios que favorecen en la catálisis por tensión, que adopten una forma parecida a un estado de transición más parecido a la ruptura del enlace que a la formación del enlace, ¿sí? Entonces la enzima está forzando al sustrato a adoptar una forma que lo que haga es favorecer la ruptura del enlace. No sé si esto es un resumen muy grande de las formas, de los mecanismos. No sé si eso te deja claro cómo funcionan, Alcides. Pienso que sí. Bueno, con gusto te puedo explicar de otra forma si no queda claro. Recuérdate, cuando tenemos otra vez, por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez. Proximidad y orientación, la enzima lo que hace es generar una zona de alta concentración. Al generar una zona de alta concentración, lo que se va a generar es que va a haber una zona en donde se van a acercar los compuestos, ¿sí? Y se van a orientar de la manera adecuada. En la catálisis ácido-base, lo que se busca es estabilizar cargas, en donde la enzima dona o acepta protones según sus grupos funcionales, y además el pH del medio tiende mucho a intervenir en las reacciones ácido-bases, ¿sí?
pero entonces se pueden aceptar o donar protones según los grupos funcionales que estén. Esto es para estabilizar cargas entre el sustrato y la enzima. La catálisis covalente es formar intermediarios covalentes transitorios que favorezcan la formación de este enlace covalente, y la de catálisis por tensión son formar estos intermediarios en donde se adopte una forma parecida a un estado de transición en donde el enlace se está rompiendo, que favorezca mucho más la formación de este estado de transición de ruptura a comparación del sustrato inicial que está con los enlaces formados. Entonces, estas son las cuatro más importantes, y las 4 que vimos en clases, y las 4 que también vieron en la primera clase de estos mecanismos, ¿sí? Entonces, mucho ojito con eso. No sé si queda claro o si hay otra pregunta. Pregunten, son libres de preguntar. Pregunten. Dime, Cintia. En la catálisis por proximidad, cuando dice ambiente de mayor concentración, es mayor concentración de sustrato, ¿verdad? Sí, correcto. Es como lo que se hace prácticamente es, correcto, una zona de alta concentración de sustrato. Entonces, lo que se busca es prácticamente es que los sustratos se acerquen al sitio activo. Una zona de alta concentración quiere decir que los sustratos estén muy cerca del sitio activo y estén óptimamente orientados para que pueda haber una reacción entre ellos. Si nos vamos al punto de vista de las colisiones, en la teoría cinético-química, prácticamente esto aumenta la posibilidad de colisiones. Y al aumentar la probabilidad de colisiones, lo que va a aumentar es la probabilidad de formación de enlaces. Excelente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, bueno, hemos visto esta parte de acá. Podemos estudiar un poco. Hemos visto la ecuación de Michaelis-Menten, hemos visto lo de los mecanismos, hemos visto cómo funciona la enzima. Podemos tocar estos factores de acá, los cuales son la temperatura, el pH, estos factores que modifican la velocidad de las reacciones enzimáticas. Sí, es muy importante. Ok. Bueno, empecemos. Veamos. Empecemos con la temperatura. Pregunta. Le vamos a hacer una pregunta a alguien. Vamos a hacer una pregunta a Isabel Alejandra Paz. ¿Estarás por ahí, Isabel? No, tal vez no está. Bueno, alguien que quiera contestar. ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de temperatura, un exceso de pH? ¿Qué es lo que sucedía con las proteínas cuando llevábamos a las proteínas a estos excesos, a estos extremos de pH o temperatura? ¿Qué les sucedía? Se desnaturalizan. Ah, correcto. Entonces, cuando se desnaturalizan, lo que hacemos es alterar las interacciones que mantienen la estructura tridimensional de la enzima, ¿sí? Entonces, la influencia de la temperatura, si bien es cierto, puede ser beneficiosa en un inicio, porque está favoreciendo, está introduciendo energía cinética al sistema, está favoreciendo la velocidad de reacción, llega un punto en donde después de la temperatura óptima, que recordemos que la temperatura óptima es esa temperatura a la cual se ejerce la máxima acción, ¿sí? Se ejerce esa máxima acción. ¿Qué es lo que sucede? Hay una desnaturalización. Hay una completa desnaturalización en el cual se genera la pérdida de la acción enzimática. Y es por eso que en la velocidad de reacción podemos ver cómo disminuye cuando aumentamos la temperatura y llegamos a ese exceso. En teoría, esto es en teoría, porque esto los libros lo establecen.
por eso lo digo en teoría, las temperaturas óptimas están entre los 35 y los 40, ¿verdad? Están entre los 35 y los 40, que es muy relacionado a la temperatura humana, ¿sí? Entonces, cuando pasamos ese límite de temperatura, cuando alcanzamos ese límite de temperatura, ese límite superior y lo sobrepasamos, la inactivación existe. Y es en donde perdemos la velocidad de reacción, en donde perdemos esa actividad enzimática, porque estamos desnaturalizando, ¿sí? Estamos desnaturalizando. Algo pasa igual con el pH, ¿sí? Algo pasa igual con el pH. Sin embargo, es muy importante que sepan una situación, que con el pH existen diferentes pHs a los cuales se alcanza la actividad máxima enzimática. Hay diferentes enzimas en diferentes compartimentos de nuestro cuerpo, en diferentes medios, y estos diferentes medios lo que hacen es generar unas necesidades diferentes. Por lo cual, con el pH es un poco sí, similar con la temperatura, en el cual con los extremos podemos desnaturalizarlo, pero en este caso vamos a obtener algo un poco diferente. Porque nosotros podríamos pensar lo siguiente, que cuando con la temperatura, ¿sí? Con la temperatura las enzimas trabajan en un rango. Eso lo podemos establecer, trabajan en un rango. Pero con el pH, ese rango es más amplio porque hay porque existen como tal enzimas que trabajan a diferentes pHs. Entonces eso es algo que tienen que tener ustedes muy en cuenta. Y esto es algo que va a suceder, ¿sí? Entonces es una observación que tienen que tener. Las enzimas tienen un rango óptimo de temperatura y un rango óptimo de pH, pero no es un comportamiento de la misma forma. Recordemos que la mayoría de las enzimas funcionan cerca de esta forma óptima, cerca de esta temperatura corporal. Y si bien si sube demasiado, ¿sí? Es cierto que vamos a tener más colisiones al inicio o más reacciones al inicio, vamos a desnaturalizar la proteína, pero con el pH esto es diferente, porque cada enzima tiene un pH óptimo diferente. Por lo tanto, es como que el rango que podamos pensar de pH para todas las enzimas es mucho más amplio, porque hay muchas enzimas en diferentes tejidos que requieren diferentes pHs, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Después tenemos la concentración de sustrato, que es lo que veíamos con la ecuación de Michaelis-Menten. Creo que eso es algo que ya no, bueno, lo hemos tocado y ha quedado totalmente claro. Es algo que estuvimos viendo anteriormente. La concentración enzimática, recuérdense que mientras exista sustrato, a mayor concentración de enzima, vamos a tener más sitios disponibles. Y si yo tengo más sitios disponibles, voy a tener más reacciones posibles por segundo, ¿sí? Entonces, el aumento del incremento de la reacción, de la velocidad de reacción, va a ser proporcional a la concentración de enzima, siempre y cuando exista sustrato, ¿sí? Entonces, mucho ojo por esto, mucho ojo por esto. ¿Preguntas sobre esto? Porque si no, pasaríamos a la segunda clase. Dime, Jocelyn. En el rango de temperatura, dice ahí que de 35 a 40 grados Celsius, ¿verdad? Pero ese es de Ferrier. En Harper dice que es de 45 a 50. ¿Tomaríamos el de 35 a 40 o los dos? Si te fijas, ¿puedes decirme la página de Harper en donde sacaste eso? Realmente no tengo la página, pero no sé si es porque menciona, porque aquí dice, las enzimas por lo general muestran estabilidad de hasta 45 grados a 55 grados Celsius, y pues lo saqué de Harper. No sé si es vale. porque acá menciona de lo de las bacterias. Quiero ver esa parte. Yo creo que es la página, si no estoy mal, pero hay una palabra que tú dijiste, que dice hasta. Quiero ver, aquí está, vamos a ver, temperatura. Tiene que ser el capítulo 8, si no estoy mal, veamos. Sí, es cierto, yo he visto esa parte de Harper en donde dice hasta.
Creo Es la que página 72. 72, veamos. ¿De qué edición? Eso sí, ya le digo. Es Aquí de está la bien. Ajá. 29 edición. Ujú. 72. Veamos esto. ¿72 del PDF o 72 72 del libro. Del libro. del libro? Veamos. Mira, yo lo que puedo lo que puedo saber de eso, o lo que puedo intentar entender de eso, del hasta, es como los máximos, ¿sí? Son los máximos. Porque te lo voy a poner de este ejemplo. Son los máximos que pueden trabajar, ¿sí? Son los máximos que pueden trabajar. Estos máximos de temperatura. Porque si tú te recuerdas, y yo te hago la pregunta, ¿cuáles serán las temperaturas normales corporales? De 36.5 a 37.5 aproximadamente. Ah, correcto. Entonces, la temperatura corporal normal es un rango, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a esos máximos de 49, ¿tú qué crees que podría estar pasando? Probablemente no estaríamos con una temperatura en donde podríamos tener una relación con la vida, ¿no? Sí, no. Entonces, creo que lo que establece Harper, y aquí aquí está, en la página 74, y dice, las enzimas de los seres humanos por lo general muestran estabilidad de temperaturas de hasta 45 a 55 grados Celsius. Y creo que lo importante de ahí es la palabra hasta, que son los máximos de temperatura en donde pueden presentar estabilidad. Sin embargo, y te lo pone, ¿no? Te lo pone con la comparación de los microorganismos termofílicos, que dice que es hasta 100, incluso hasta más, te dice. Que pueden ser estables hasta 100, incluso hasta más de grados Celsius. Creo, y aquí es en donde creo que lo que está estableciendo el libro es temperaturas en donde son las enzimas de los seres humanos que pueden aguantar, que pueden estar estables hasta temperaturas de 45 a 55, pero las temperaturas de trabajo normales pues van a ser otras, ¿sí? Entonces, eso es muy diferente, eso es importante diferenciarlo. Hasta dónde pueden ser estables y las otras en dónde van a estar trabajando normalmente. Porque, hombre, eso te lo puedo representar con esto de acá. Nosotros tenemos aquí, dice acá, desnaturalización 50 grados, ¿sí? O arriba de los 40, ¿sí? O arriba de los 40. Pero normalmente arriba de 38 grados ya estamos preocupados. Sí, o sea, arriba de 38 grados desde un punto de vista médico, es como que estamos interesados en saber cómo va a evolucionar la temperatura. Y esto nos genera problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que aquí lo que el libro está estableciendo es un punto de comparación con los microorganismos termofílicos y nos dice hasta qué punto son estables. Pero el rango normalmente de uso de trabajo en el cuerpo humano es un poco más comprendido, y lo que nos dice de temperatura óptima, porque el libro Ferrer nos dice la temperatura óptima de la mayoría, es como un rango, ¿no? De esa temperatura óptima. En esa temperatura óptima hay un rango de trabajo que va de 35 a 40, un rango estimado teórico, pero en esa temperatura óptima, recuérdate que es una de máxima acción. Pero Harper nos dice que son estables hasta esa temperatura. Probablemente no estén en la temperatura máxima, en la temperatura óptima, sino que estén en una temperatura elevada, pero logran todavía trabajar porque son estables todavía a esa temperatura. Pero cuando llegamos a excesos, llegamos a máximos de temperatura, Harper probablemente lo está estableciendo de que, bueno, todavía a 45, a 55 grados Celsius, todavía son estables, pero no necesariamente estamos trabajando con la temperatura óptima de ese punto bibliográfico.
Entonces, cuando se pregunte a la temperatura óptima, va a ser de 35 grados a 40. Ya si, por ejemplo, llega a preguntar de hasta dónde llega, o sea, hasta dónde llega hasta desnaturalizarse, ya hablamos de desnaturalización, ya es lo de que puede llegar hasta 50, 55 grados, pero no está trabajando en su correcto, máximo. Correcto, no está en la temperatura óptima. Creo que lo que podríamos dejar de... Eso lo vuelve una pregunta un poco truquera, te soy muy honesto. Lo vuelve una pregunta un poco truquera porque es un poco de bibliografía, ¿no? Entonces, es cierto que Harper no establece un valor de temperatura óptima, sino que solo establece un valor de hasta dónde es estable, pero si nosotros nos preguntásemos, bueno, ¿en dónde anda la temperatura óptima de las enzimas? En un valor muy cercano a la temperatura corporal. Entonces, aquí nos basamos más, así como tú dices, en Ferrier, de 35 a 40. ¿Hasta dónde pueden ser estables? A pesar de que no estemos a temperatura óptima, ¿hasta qué temperatura pueden ser estables? Bueno, hemos visto casos que la bibliografía nos dice desde 45 a 55 grados Celsius, pero no necesariamente estamos en la temperatura óptima. Probablemente estamos ya más arriba de la temperatura óptima y estemos ya probablemente viendo una disminución de la velocidad de reacción, a pesar de que no hemos llegado a la desnaturalización. Ok, gracias. Excelente. Dime, Génesis. Yo quería saber si podía explicar lo que era el gráfico donde usted ha puesto como 3 dibujitos, que recuerdo que dijo que dependía también la reacción de cuántos sitios activos tenía. ¿Sí? ¿Es este de aquí? ¿Este? Sí. Claro, por supuesto. Bye. En este caso de aquí, en el punto A, recordé, esto es los efectos de la concentración de sustrato, ¿sí? Es el factor que determina la concentración de sustrato. Ese factor es el que nos va a estar determinando la velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el factor que vamos a estar? ¿Cuál es el patrón de cambio? Concentración de sustrato. En un punto inicial en donde el crecimiento es exponencial, ¿por qué el crecimiento es tan acelerado? ¿Por qué el crecimiento de velocidad de reacción es tan acelerado? Bueno, esto sucede porque hay muchos sitios activos, ¿sí? Y hay poca concentración de sustrato. Podemos verlo que aquí de izquierda a derecha, si de izquierda a derecha, va incrementando la concentración de sustrato. Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es incrementando la concentración de sustrato. Pero en este punto, la concentración de sustrato es baja. Vamos incrementándola, por lo cual tenemos muchos sitios activos disponibles. Entonces, a medida que incrementemos la concentración de sustrato, como tenemos sitios activos disponibles, muchos sitios activos disponibles, vamos a ir incrementando la velocidad de reacción, ¿sí? Y por eso es que se ve este crecimiento casi exponencial. Llegamos al punto B, en donde tenemos ese punto exacto, en donde tenemos la mitad. La mitad de sitios activos saturados es en ese punto exacto tenemos una concentración en el cual tenemos la mitad de los sitios activos saturados y por lo tanto hemos llegado a la mitad probable de la velocidad máxima. Es por eso que la velocidad máxima aquí la tenemos a la mitad, ¿sí? Es por eso que aquí decimos velocidad máxima entre 2. ¿Qué pasa con el punto C? El punto C es que a pesar de que tengamos una alta concentración de sustrato, ¿qué va a pasar? ¿Por qué decimos que la velocidad en ese punto va a ser casi equivalente a la velocidad máxima? Y a pesar de que nosotros incrementemos la concentración de sustrato, esta línea nunca va a topar con el límite de la velocidad máxima. Nunca se van a entrecruzar. Nunca se van a entrecruzar, solo se puede acercar, pero nunca se van a entrecruzar. Que nunca lo va a alcanzar. ¿Pero por qué pasa esto? Pasa esto porque a pesar de que tengamos mucha concentración de sustrato, ¿qué es lo que ya no tenemos? Lo que ya no tenemos son sitios activos. ¿Correcto? Ya no tenemos más sitios activos. Ya no tenemos más sitios activos y si ya no tenemos más sitios activos, está completamente saturada la enzima.
Entonces, a pesar de que nosotros aumentemos la concentración de sustrato, ya no tenemos más sitios activos con los que generar reacción. ¿Sí? Entonces, no sé si se entienden esos tres dibujitos. Sí, entonces en el C sería más alta la velocidad. En el C es con el tope. O sea, en el C, entre más incrementes la concentración de sustrato, más te vas a ir acercando a la velocidad máxima. ¿Sí? Entre más lo vayas incrementando, más te vas a ir acercando. Pero en esos 3 puntos, en ese gráfico en concreto, en esos 3 puntos, quien tiene la velocidad más alta es el C, correcto, así como tú dices. Pues sí, gracias. Excelente, perfecto. Dime, María. Buenos días, siguiendo con eso, me quedó la duda del por qué nunca va a poder sobrepasar la línea de la velocidad máxima del punto C. O sea, ¿por qué en la ecuación de Michaelis la velocidad máxima nunca se alcanza? Ajá, eso. Vale, perfecto. Vaya, para empezar, en la ecuación de Michaelis, vamos a ver. Permítanme, solo quiero preguntarle algo al ingeniero Elliot. No. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se alcanza? Para empezar, la velocidad máxima es un valor teórico, que realmente es como que en condiciones normales o fisiológicas no se alcanza. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, para empezar, para empezar esto, la velocidad máxima solo se alcanzaría si nosotros tenemos la suficiente concentración de sustrato y todos los sitios activos están constantemente unidos. Ojo, ¿qué pasa cuando están constantemente unidos? Están constantemente trabajando. Entonces, lo que se está dando es ese recambio de sustrato a producto. Pero recuerden ustedes de que normalmente cuando tenemos una reacción, cuando hacemos la reacción, luego se separa la molécula de la enzima, porque en ese momento ya se ha cambiado de sustrato a producto. En ese punto en específico en el cual en ese momento no está unido, baja la velocidad de reacción. Entonces, sería un caso muy hipotético en donde todas las moléculas de la enzima, todas, estuvieran constantemente unidas al sustrato, ¿sí? Y esta concentración de sustrato fuera completamente constante, y realmente esto no es algo real, ¿no? Algo real. Entonces esto nos genera lo que es esta curva hipérbole, esta naturaleza asintótica en donde nunca la va a tocar, sino que se va a mantener cerca. Ahora, a pesar de que aumentemos la concentración, a pesar de que no aumentemos la concentración, y a pesar de que en teoría tengamos saturados al 100% las enzimas, siempre va a haber un punto en donde no se van a ocupar las enzimas. Siempre va a haber un punto en donde va a haber alguna que está vacía porque ya terminó su proceso de recambio de sustrato a producto y ha quedado vacía. Entonces, en ese momento exacto en donde ese no está ocupado, eso disminuye la velocidad. Lo que va a hacer es que no vamos a tener la velocidad máxima teórica o hipotética, y entonces en ese punto en específico en donde no está ocupada, se va a disminuir la velocidad y no vamos a llegar a la velocidad máxima teórica. Entonces, en resumen de todo esto, ¿por qué no se logra llegar? ¿Por qué no se logra llegar a la velocidad máxima teórica? ¿Por qué nunca se alcanza? Uno, necesitaríamos una concentración de sustrato
que fuera completamente grande, que fuera completamente constante y que nunca se acabara. ¿Sí? Nunca se acabara. Las limitaciones del momento en específico en el cual hay ciertos sitios activos que no están ocupados en ese momento hace que no lleguemos a la velocidad máxima teórica. Siempre queda un momento, siempre queda un momentito del tiempo en donde hay una fracción de enzima libre. Por lo cual, esa saturación hipotética del 100% no se da. A pesar de que nosotros digamos, están ocupados el 100% de los sitios activos. Sí, hipotéticamente están ocupados, pero en la realidad siempre hay un momento en específico en el cual eso no se genera, eso no se da. Entonces, muchas veces, a pesar de que tengamos altas concentraciones, a pesar de que tengamos la enzima disponible, siempre hay un momento en específico en el cual esa saturación absoluta no se genera y por lo tanto nunca llegamos a esa velocidad máxima hipotética. Entonces nos podemos acercar, pero nunca la vamos a alcanzar, porque siempre hay un factor que nos va a disminuir la velocidad para que no sea la hipotética teórica. Además, concentraciones muy altas de sustrato, porque nosotros podríamos decir, bueno, incrementemos la concentración de sustrato, incrementémosla al infinito, incrementémosla por completo. Esto puede generar problemas, ¿sí? Al momento de que estamos trabajando con las enzimas, porque muchas veces las enzimas se inhiben por exceso de sustrato, ¿sí? Entonces, a pesar de que tengamos la posibilidad de tener un exceso de sustrato, se pueden generar casos en donde incluso se inhiban. Entonces, es por eso que nunca llegamos a esa velocidad teórica. Solo si tuviéramos la posibilidad de que toda la enzima está completamente saturada con el paso del tiempo, en el paso del tiempo, podríamos llegar a eso y que esté haciendo exactamente el recambio, pero no podemos. Siempre hay un momento en donde la saturación completa no se genera. Siempre casos en donde nos podemos quedar sin concentración de sustrato y a pesar de que tengamos una concentración infinita de sustrato, esto puede generar problemas. Esto genera limitaciones al momento de trabajar realmente. Es por eso que prácticamente en la vida real la velocidad máxima. Entonces es algo más como de limitantes, María. En el caso de las enzimas es un caso de limitantes del comportamiento de las enzimas. Va a haber un momento en donde no van a estar completamente saturadas, el exceso de concentración de sustrato puede generar problemas, siempre va a haber un momento en específico en donde no todas las enzimas están trabajando o no todos los sitios activos están trabajando, a pesar de que tengamos alta concentración de sustrato, no todas van a estar haciendo esa efectividad por completo máxima, porque probablemente hay alguna que ya generó ese cambio de sustrato a producto y quedó libre, y quedó vacía. Entonces nunca vamos a tener todas al 100%, siempre va a quedar una que va a quedar vacía y eso hace que no lleguemos a la velocidad máxima teórica. Ok, súper bien. Excelente, perfecto. No sé si todavía puedo preguntarle sobre esta clase. Sí, claro. La otra, pues ya vamos a tener tiempo para verla. Dime. Ok, es que tengo duda con la siguiente diapositiva a la que tiene presentada, que es la de las tres condiciones. ¿Esta? Sí, esa. ¿Cuál es la duda? Que no entiendo las ecuaciones presentadas. Están establecidas, vaya. Cada una de estas, partimos siempre de la ecuación de Michaelis-Menten. Sí, partimos de la ecuación de Michaelis-Menten. Eso es lo inicial, partir de la ecuación de Michaelis-Menten. Pero en estos 3 puntos, decimos, llegamos a un igual o llegamos a un equivalente por lo siguiente. En el punto A, en donde la concentración de sustrato es baja, en el punto A decimos que es muy similar, es casi equivalente a la concentración de sustrato, y estos valores, velocidad máxima y Km, son valores constantes,
¿sí? Son valores constantes que hasta cierto punto no se toman en cuenta porque no hemos llegado a ellos. Estamos muy lejos de la velocidad máxima y estamos muy lejos de la KM, por lo cual son valores muy pequeños constantes que todavía no están entrando en juego en la reacción. Y entonces la velocidad inicial es más equivalente a lo que se puede decir a la propia concentración de sustrato. Sí, depende completamente de la concentración de sustrato en ese punto. En el punto B, en el que tenemos la KM señalada, la KM marcada en el punto B, ¿por qué decimos que B máxima es igual a entre 2? ¿Por qué decimos que es igual velocidad máxima entre 2? Porque en ese punto KM es igual a la concentración de sustrato. Recuerda que KM está en unidades de concentración de sustrato también, porque KM es la concentración de sustrato a la que la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima, ¿sí? Entonces, como es la mitad, en ese punto, como estamos diciendo que estamos en el punto B, en donde estamos exactamente en la KM, la concentración de sustrato también va a ser KM. Entonces, KM también va a ser la misma concentración de sustrato. Es por eso que este es como que tuviéramos un 1 más 1, ¿no? Es como que tuviéramos multiplicado por 2 la concentración de sustrato, ¿sí? En este caso. En este caso en específico, podemos eliminar matemáticamente la concentración de sustrato y nos queda al final velocidad máxima entre 2, ¿sí? Y al final, en el punto C, decimos, bueno, velocidad máxima por sustrato y KM más sustrato. ¿Qué pasa en el punto C? Estamos tan alejados de la KM, ¿sí? Miren el punto C, estamos aquí, somos acá. Estamos tan alejados de la KM que la concentración de sustrato en ese momento va a ser muchísimo más grande que la KM como tal. Entonces, es como que si a nosotros a 1 le sumáramos 0.00000001. Es como que nos va a quedar como 1 igual. Nos va a quedar como 1. Es por eso que aquí supongamos que la concentración de sustrato es 1 y la KM es 0.000001 a comparación del 1. Porque es tan baja a comparación, en ese punto en concreto es tan bajo, que decimos, bueno, equivalentemente sería como 1. Así como cuando en ácidos y bases decimos, bueno, es que cuando resto la concentración de lo que se ioniza, me va a dar siempre la concentración inicial en ácidos y bases cuando hacemos la aproximación. Es algo igual acá, solo que en este caso es una suma en vez de una resta. Entonces decimos que es la misma concentración de sustrato, hipotéticamente. Por eso decimos que es equivalente a la misma concentración de sustrato. Esta concentración de sustrato la podemos eliminar matemáticamente porque aquí está multiplicando y aquí está dividiendo, eliminamos y entonces la velocidad inicial es equivalente a la velocidad máxima. Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque en el punto C dijimos que solo nos podíamos acercar a la velocidad máxima. Entonces, en este punto, la velocidad que tiene es muy equivalente a la velocidad máxima que tengamos porque no nos vamos a poder acercar, no vamos a poder igualarla, solo nos vamos a poder acercar. Es por eso que decimos que es equivalente a la velocidad máxima, ¿sí? En el punto B exactamente tenemos la mitad de la velocidad máxima, es por eso que tenemos este resultado al final. Y en el punto A tenemos que la velocidad inicial es equivalente al sustrato y depende completamente del sustrato, porque en ese punto en específico la velocidad máxima no la hemos alcanzado, son valores constantes, la KM no la hemos alcanzado, son valores constantes, y además completamente depende del sustrato. Por eso ese crecimiento exponencial. Entonces, eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta, ¿sí? En el punto A depende del sustrato, por lo tanto, la velocidad inicial va a depender principalmente del sustrato. En el punto B, la velocidad máxima es la mitad. La velocidad que tengamos es la mitad de la velocidad máxima, perdón. Aquí. Esta velocidad es la velocidad inicial en ese punto de la reacción. Es la mitad de la velocidad máxima. Y en el punto C, la velocidad inicial que tengas va a ser equivalente a la velocidad máxima. Porque en ese punto ya estamos muy cercanos a la velocidad máxima e hipotéticamente no podemos acercarnos más. Entonces es por eso que nos dice un equivalente a la velocidad máxima. Es una cuestión de matemáticas. Es una cuestión de matemáticas
y de despejes, María. Pero espero que haya quedado claro. Si no pueden preguntar Sí. otra vez. ¿Sí? Sí. ¿Segura? 100%. Sí, me quedó súper Vale. claro. Excelente. Bien, Gracias. entonces, bueno, un placer. Bien, entonces lo que podemos hacer es pasar a la siguiente clase. Está en esta parte de acá, porque ya son las 9:10. Y quiero saber si hay preguntas de esta clase como tal, acerca de la inhibición, de las enzimas alostéricas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces yo voy a hacer las preguntitas. Veamos. Vamos a ver. Vamos a preguntar a